Bendiciones, saludos. Te habla el pastor y conferencista Jorge Meneses Huerta de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, director de Empoderamiento Familiar en Cristo. Bueno, y siendo hoy sábado 16 de mayo del año 2020, hoy estaremos hablando desde el libro de 2 de Samuel 3 y 4, y le hemos puesto como título Dios nuestro defensor. He aquí una gran pregunta. ¿Qué está haciendo Dios cuando estás en un aprieto? Cuando estás en aquel bote salvavidas y empieza a filtrarse el agua, y cuando estás gastando el último centavo y dices ya no tengo, o cuando estás pasando en un momento de enfermedad, cuando estás pasando por alguna dificultad, todos nos hacemos esa pregunta: ¿qué está haciendo Dios? Bueno, Dios está peleando por nosotros. Dios está siendo nuestro defensor. Y muchas veces no nos damos de cuenta, pero Dios siempre está peleando por nosotros, siempre está guardando nuestra vida. De hecho, en el libro de Éxodo 14:14 dice que el Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. La tarea de Dios es pelear por nosotros, y la tarea de nosotros es confiar y creer que Él está siempre a nuestro favor, que Él está siempre cuidándonos. Y Dios puede hacer que aún los que están del lado de tu enemigo te ayuden para vencer. Y fíjate, dice que la guerra se prolongaba contra David. Y Abner dice que era un seguidor de Saúl, del enemigo de David. Y este Abner, sin ni siquiera comunicar o tratar con David, él se propuso pelear a favor de David. Y este Abner envió unos mensajes a David con el siguiente recado: le propongo que haga un trato conmigo, o que haga un pacto, y yo me comprometo a hacer todo lo posible para que todos los israelitas lo acepten como rey, pues en realidad toda la tierra de Israel le pertenece a usted. Fíjate, este Abner, que era seguidor de Saúl, él mismo reconocía que David era rey de toda esa tierra de Israel. Y fíjate que David le respondió que estaba de acuerdo: pero no negociaré contigo a menos que me traigas a mi esposa Mical, la hija de Saúl. Porque dice la Biblia que David había pagado por Mical porque él había dado muerte a 100 filisteos. Y dice la Biblia que Abner también habló con los jefes de la tribu de Benjamín, y después se fue a Hebrón e informó a David del éxito de las conversaciones con el pueblo de Israel y de Benjamín. Y dice que unos hombres de la tribu de Benjamín acompañaron a Abner. 20 hombres lo acompañaron a Abner, y David los agasajó con una fiesta. Cuando Abner emprendió de regreso, prometió a David: cuando yo regrese convocaré a todo el pueblo de Israel para que lo elijan como su rey, tal como usted lo ha deseado por tanto tiempo. Después de despedirse de David, Abner regresó a su casa en paz. Fíjate, aquí vemos a Abner, que era seguidor de Saúl y que ahora está ayudándole a David para que sea el rey. Quizás el enemigo te ha atacado. Y el mismo enemigo que te está atacando es el mismo que, sin darse cuenta, te está ayudando para llevarte a una posición que Dios quiere que tú tengas. Por eso Dios es nuestro defensor. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios y a los que están conforme a su propósito. Por lo tanto, toda circunstancia que tú estés viviendo, todo problema, toda situación, por ejemplo ahorita contingencia, nos ayuda para bien, para el propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros. Pero David, así como se enteró de esa buena noticia de que Abner lo iba a ayudar, también se enteró
de una mala noticia, pues este Abner había sido asesinado por Joab. Este Joab se encargó de meterle, como decimos, cizaña al rey Saúl para que no creyera en lo que estaba haciendo Abner, porque Abner había hablado con Saúl, y este hombre, Joab, le aconsejó y le dijo que solamente había ido para sacarle información, para decirle que Abner quería ayudar a David, y dice la Biblia que entonces lo mataron. Y dice la Biblia que Joab envió mensajeros para que diesen alcance a Abner y le pidieron que regresara. Lo encontraron junto al pozo de Sira y de regreso con ellos, pero David nada sabía de esto. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevaba a la entrada de la ciudad como si quisiera conversar con él secretamente. Y una vez ahí, Joab sacó su cuchillo y se lo clavó en el vientre, y de esta manera Joab vengó la muerte de su hermano Asael. Los mismos enemigos se destruyen entre ellos mismos, pero primero te ayudarán a impulsarte. Y dice la Biblia que cuando David oyó lo ocurrido, declaró: juro delante del Señor que yo y mi pueblo somos inocentes del crimen cometido contra Abner. Joab y su familia son los culpables. Y dice la Biblia que David fue detrás del féretro al cementerio y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Y dice la Biblia que David hizo un luto por todo ese día y que no comió nada en ese día. Y dice que eso le agradó al pueblo. Y en verdad que todo lo que el rey David hacía le agradaba a su pueblo. Y dice que todo el pueblo de Judá, como los de Israel, quedaron plenamente convencidos de que David nada tenía que ver con la muerte de Abner. Y David dijo a su pueblo: se dan cuenta que hoy ha caído un hombre muy importante de Israel. Y dice la Biblia en 2 Samuel 4 que cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y que sus partidarios se llenaron de temor. Y es que es eso, tus enemigos se van a llenar de temor porque están viendo lo que tu Dios está haciendo. Están viendo cómo tu Dios te respalda. Están viendo cómo tu Dios te está sacando adelante. ¿Por qué? Nuevamente lo decimos, porque Dios es nuestro defensor. Y después de ahí sale a mención Mefiboset, el cual Mefiboset era hijo de Jonatán, su amigo de David. Cuando llegó esa noticia, y dice que la niñera agarró a Mefiboset y huyó, pero se le cayó mientras corrían y el niño quedó cojo. Y mira, y también en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan 4, del 43 al 54, la Biblia nos enseña que Jesús sanó al hijo de un funcionario. Y después de haber pasado unos días ahí en Galilea, Jesús mismo había dicho que ningún profeta recibe honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron muy bien, ya que ellos mismos habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua, porque había estado también ahí. Después volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí un importante funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Capernaum. Cuando el funcionario se enteró de que Jesús había viajado de Judea a Galilea, fue a verlo y le suplicó que lo acompañara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ustedes solo van a creer si ven señales y milagros. El funcionario le rogó: Señor, ven antes de que se muera mi hijo. Jesús le dijo:
regresa a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando iba de regreso a su casa, sus criados salieron al encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo. Él le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor y le comentaron: ayer, a la 1 de la tarde se quitó la fiebre. El padre se dio cuenta de que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea después de volver de Judá. Estamos viendo aquí, ¿verdad? Primero que Dios defiende a un hombre que es David, pero también defiende o pelea por él, por un hombre que quizás no le conocía, pero que quizás tenía temor en su interior. Dice que era un funcionario y que tenía un hijo enfermo. Y dice que Jesús solamente le dijo: vete, que tu hijo está bien. ¿Y cuántas veces nos cuesta trabajo entender eso? Buscamos una palabra, buscamos que alguien nos diga qué está pasando, pero Dios ya lo dijo todo en su palabra. Dios ya lo dijo en la Biblia, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, y que Él va delante de nosotros como poderoso guerrero, y que Él está para defendernos y para protegernos. Así es que no tengas duda, no tengas temor, no tengas miedo en esta circunstancia que estamos viviendo. Dios es nuestro defensor. Bendiciones, saludos. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.